Me arrebataron mi nombre frente a 300 personas. Ese día debía recibir el reconocimiento como la mejor cirujana del año. 15 años de guardias nocturnas, de manos temblando por el cansancio, de sacrificar mi vida personal por salvar la de otros. 15 años resumidos en una placa que nunca llegó a mis manos. Porque 30 minutos antes de la ceremonia, el director médico subió al estrado con un micrófono y una expresión que fingía dolor. Dijo mi nombre. Luego dijo, negligencia médica. Luego dijo, paciente fallecido. Luego dijo, investigación interna. El auditorio quedó en silencio. Yo estaba sentada en primera fila, con el vestido negro que había comprado especialmente para ese momento. Sentí como cada mirada se clavaba en mi espalda como agujas. Nadie me defendió. Ni uno solo de mis colegas levantó la voz. El reconocimiento que esperaba se transformó en la humillación más brutal que he experimentado. Me levanté. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Los pasillos del hospital que había recorrido con orgullo durante años se convirtieron en un laberinto de vergüenza. Escuché los murmullos. Las acusaciones susurradas. Las condenas sin juicio. Llegué a mi oficina y cerré la puerta. Revisé el caso del que hablaban. Lo recordaba perfectamente, un paciente de 82 años, cirugía de emergencia, complicaciones previsibles, protocolo seguido al pie de la letra. Había hecho todo bien. Todo. Entonces llegó el correo electrónico. Suspensión inmediata. Investigación formal. Prohibición de ejercer hasta nuevo aviso. Leí esas líneas una y otra vez, tratando de encontrar sentido en algo que no lo tenía. Yo era la mejor en mi campo. Mis pacientes me buscaban específicamente. Otros hospitales intentaban reclutarme cada 6 meses. Y ahora, de un momento a otro, me convertía en una paria médica. Esa noche no dormí. Revisé cada detalle de la cirugía. Cada decisión. Cada sutura. No había error. No podía haberlo. Pero nadie me escuchaba. Al día siguiente, mi rostro apareció en el periódico local. Cirujana prestigiosa bajo investigación por muerte de paciente. La foto que usaron era de 3 años atrás, de cuando recibí otro premio. La ironía era cruel. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas. Conocidos que fingían preocupación pero buscaban chismes. Y luego, el silencio de quienes realmente importaban. Mis mentores. Mis colegas. Mis amigos del hospital. Todos desaparecieron. En una semana pasé de ser la médica más respetada del hospital a ser la mujer que nadie quería cerca. Los pasillos se vaciaban cuando yo aparecía. Las conversaciones se detenían. Las miradas se desviaban. Me quitaron mi identidad en 30 minutos. Destruyeron 15 años de trabajo impecable con una acusación sin pruebas. Y lo peor, nadie cuestionó la versión oficial. Nadie investigó realmente. Nadie me creyó. Esa humillación pública, ese reconocimiento que se transformó en condena, ese día que debía ser mi gloria y fue mi caída, todo eso fue planeado. Y cuando lo descubrí, cuando entendí la verdad detrás de la traición, algo dentro de mí se quebró para siempre. Pero de esa fractura no nació desesperación. Nació algo mucho más peligroso. Nació paciencia. Comenta si alguna vez una injusticia cambió tu vida. La suspensión se convirtió en exilio. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba a las 5 de la mañana por pura costumbre, lista para las rondas médicas que ya no me correspondían. Preparaba café que no tomaba. Me vestía con la ropa que antes usaba bajo la bata. Y luego me sentaba frente a la ventana, viendo cómo amanecía sobre una vida que ya no era mía. El Comité de Ética Médica programó audiencias. Yo asistía a cada una, con carpetas llenas de evidencia, con testigos que podían corroborar mi versión, con registros médicos impecables. Pero cada sesión era un monólogo. Ellos ya habían decidido. Solo necesitaban cumplir el protocolo. Necesitamos más tiempo para investigar, decían. Pero el tiempo que pedían no era para buscar la verdad. Era para que el escándalo se enfriara. Para que mi nombre quedara manchado permanentemente en la memoria de todos. Intenté conseguir trabajo en otros hospitales. Mi currículum era brillante,
especialización en el extranjero, publicaciones en revistas médicas, índice de mortalidad postoperatoria del 0.3%, el más bajo de la región. Pero mi currículum llegaba después que los rumores. Recibí 3 respuestas. 3 rechazos amables pero contundentes. En este momento no tenemos vacantes. Tu perfil es excelente, pero preferimos esperar a que tu situación legal se aclare. Situación legal. Como si fuera una criminal. Mis ahorros comenzaron a agotarse. Las cuentas seguían llegando. El apartamento que había comprado con tanto esfuerzo, la beca que estaba pagando de mi sobrino, los tratamientos de mi madre, todo dependía de un salario que ya no existía. Vendí mi auto. Luego vendí las joyas que había heredado de mi abuela. Luego empecé a vender los muebles. Mis amigos, esos que juraban lealtad durante las cenas del viernes y las guardias compartidas, desaparecieron como humo. Al principio enviaban mensajes: ¿cómo estás? Avísame si necesitas algo. Pero cuando realmente necesité, cuando pedí ayuda, cuando supliqué que alguien testificara a mi favor, el silencio fue absoluto. Una noche, la que había sido mi mejor amiga durante 10 años, me envió un mensaje: entiende mi posición. Tengo que pensar en mi carrera. No puedo involucrarme en esto. Lloré esa noche. No por la traición, sino porque confirmaba algo que ya sabía: estaba completamente sola. El hospital filtró detalles falsos a la prensa. Fuentes cercanas confirman múltiples quejas previas. Mentira. Historial de decisiones cuestionables. Otra mentira. Posible problema de adicción a sustancias. Una mentira tan absurda que dolía. Pero la gente creía. La gente siempre cree la primera versión. Dejé de salir. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de revisar las redes sociales donde desconocidos me juzgaban sin conocerme. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Hubo un momento, a las 3 de la madrugada de un martes cualquiera, en que me senté en el piso de la cocina con una botella de vino y consideré rendirme. Simplemente desaparecer. Cambiar de ciudad. Cambiar de profesión. Cambiar de identidad. Ser médico era lo único que sabía hacer. Lo único que amaba. Y me lo habían quitado. Pero esa misma noche, mientras miraba el techo y sentía como la oscuridad me consumía, algo cambió. Encontré un documento. Un documento que no debía existir. Un documento que lo explicaba todo. Y en ese momento, en el punto más bajo de mi caída, cuando había perdido mi carrera, mi reputación, mi identidad, mi futuro, entendí que no había caído por accidente. Me habían empujado. Y descubrí exactamente quién lo había hecho. Deja tu like si crees que toda caída esconde un regreso. El documento llegó por error. Un correo mal dirigido. Un asistente administrativo nuevo que confundió las direcciones. Un archivo adjunto que nunca debió salir de la oficina del director médico. Pero llegó a mí. Y cuando lo abrí, cuando leí cada línea, cuando entendí lo que tenía frente a mis ojos, sentí como algo frío y filoso se asentaba en mi pecho. Era un reporte interno. Fechado 3 semanas antes de mi humillación pública. En él se detallaba una estrategia: transferir responsabilidad del caso 4782 a la cirujana principal para evitar demanda contra el hospital. El caso 4782 era mi paciente. El hombre de 82 años. Pero yo no había sido la única médica involucrada en su tratamiento. Seguí leyendo. El anestesiólogo había cometido un error. Administró una dosis incorrecta de medicamento. Un error documentado en los registros internos pero borrado de los oficiales. Un error que causó complicaciones que yo había intentado controlar durante 4 horas de cirugía de emergencia. Pero el anestesiólogo era el cuñado del director médico. Y el director médico necesitaba protegerlo. Así que me convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. La cirujana brillante, sí, pero también joven, mujer, sin conexiones familiares en la junta directiva. Prescindible. Había más documentos. Emails entre el director, el jefe de anestesiología y el abogado del hospital. Planearon cada detalle, el momento del anuncio, la filtración a la prensa, incluso los testigos que testificarían en mi contra con versiones preparadas. Me destruyeron deliberadamente para salvar la reputación del hospital y proteger a uno de los suyos.
Leí todo 2 veces. 3. 4. Esperaba sentir ira. Esperaba gritar, romper cosas, colapsar. Pero no sentí nada de eso. Sentí claridad. Porque ahora tenía la verdad. Y la verdad era un arma. Podía ir a los medios. Podía exponer todo. Podía demandar al hospital y destruir las carreras de quienes me habían destruido a mí. Podía conseguir justicia rápida, ruidosa, pública. Pero eso no era suficiente. Ellos me habían quitado todo con frialdad y planificación. Merecían lo mismo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí bien. Porque ya no era una víctima perdida en la oscuridad. Era alguien con un propósito. Guardé los documentos en 3 lugares diferentes, una copia física en una caja de seguridad, una copia digital encriptada en la nube, y otra con un abogado de confianza fuera de la ciudad, con instrucciones claras de qué hacer si algo me sucedía. Luego hice algo que nadie esperaba. Pedí una reunión con el director médico. Su asistente se sorprendió. ¿Estás segura? El director está muy ocupado y... Dígale que tengo información sobre el caso 4782 que le interesará. Dígale que quiero negociar mi regreso. La reunión fue programada para el viernes. Durante esos días, investigué. No solo el caso, sino a cada persona involucrada en mi destrucción. El director médico tenía ambiciones políticas, quería un puesto en el Ministerio de Salud. El jefe de anestesiología tenía deudas de juego. El abogado del hospital había encubierto otros casos problemáticos. Todos tenían secretos. Todos tenían debilidades. Y yo tenía tiempo. Llegué a la reunión con un vestido gris, elegante pero sobrio. El director me recibió con una sonrisa falsa y un apretón de manos que duró un segundo menos de lo cortés. Lamento mucho esta situación, comenzó. Pero debes entender que el hospital tiene que proteger su reputación. Lo entiendo perfectamente, respondí, tranquila. Por eso estoy aquí. Le mostré uno de los documentos. Solo uno. El suficiente para que supiera que sabía. Su rostro palideció. ¿Qué quieres?, preguntó, directo. Volver. Con un aumento. Y una disculpa pública. Se quedó en silencio. Calculando. Evaluando sus opciones. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta el lunes. Salí de esa oficina sabiendo que aceptaría. No tenía opción. La evidencia que yo tenía podía hundirlo. Pero lo que él no sabía es que mi regreso no era un final. Era apenas el comienzo. Comenta, ¿esperarías o actuarías? El lunes por la mañana, el hospital emitió un comunicado. Tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que la cirujana ha sido completamente exonerada de cualquier responsabilidad en el caso bajo revisión. El hospital lamenta profundamente cualquier inconveniente causado y se complace en anunciar su reincorporación inmediata. Inconveniente. Como si hubieran perdido mi pedido de café, no mi vida entera. Pero acepté el comunicado. Acepté la disculpa. Acepté el aumento de salario que me ofrecieron para comprar mi silencio. Porque no quería su dinero. Quería algo mucho más valioso, acceso. Regresé al hospital un martes a las 6 de la mañana. Caminé por los pasillos que antes me rechazaban. Algunos colegas me saludaron con incomodidad, sin saber qué decir. Otros simplemente me ignoraron, como si nunca hubiera existido. Nadie me pidió perdón. Nadie admitió que habían estado equivocados. Y eso confirmaba todo lo que necesitaba saber sobre ellos. Me asignaron mi antigua oficina. Mis antiguos horarios de cirugía. Aparentemente, todo volvía a la normalidad. Pero yo había regresado diferente. Me volví invisible. No la invisible del desprecio, sino la invisible de la inteligencia. Hablaba menos. Observaba más. Escuchaba conversaciones que antes ignoraba. Prestaba atención a los detalles que otros consideraban insignificantes. Descubrí cómo funcionaba realmente el hospital. El director médico tomaba decisiones basándose en relaciones personales, no en competencia. El jefe de anestesiología encubría errores de su equipo sistemáticamente. El abogado del hospital tenía acuerdos con clínicas privadas para derivar casos complicados y recibir comisiones.
Todo el sistema estaba podrido. Y yo estaba documentando cada grieta. Empecé a volverme indispensable nuevamente. No de la manera obvia, no compitiendo por reconocimientos o presumiendo mis habilidades. De la manera silenciosa. La manera peligrosa. Cuando había casos complicados, yo era quien los resolvía. Cuando había emergencias, yo era quien respondía. Cuando había crisis, yo era quien salvaba la situación. Lentamente, el hospital comenzó a depender de mí otra vez. El director médico empezó a pedirme consejos en reuniones. El jefe de anestesiología me buscaba para consultar casos difíciles. Los demás médicos me referían pacientes complejos. Confiaban en mí. Grave error. Porque mientras ellos creían que había vuelto como la profesional sumisa que aceptó su humillación, yo estaba construyendo algo más grande. Conocía sus horarios. Sabía dónde guardaban sus archivos. Entendía cómo tomaban decisiones. Y lentamente, muy lentamente, empecé a influir en esas decisiones. Una sugerencia aquí. Una recomendación allá. Un comentario casual que plantaba una semilla. 3 meses después de mi regreso, el director médico me llamó a su oficina. Necesito tu ayuda con algo delicado, dijo, nervioso. Hay un caso complicado. El paciente es importante. Tiene conexiones políticas. No podemos permitirnos otro escándalo. ¿Qué necesitas?, pregunté, manteniendo mi voz profesional, neutral. Que tú lo operes. Eres la mejor. Y necesito que esto salga perfecto. Sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada. Por supuesto. Cuenta conmigo. Me confió el caso más importante del año. A mí. A la mujer que habían intentado destruir. Porque ahora me necesitaban. Y esa necesidad era exactamente lo que yo había estado cultivando. Salí de su oficina y caminé hacia el quirófano. No había emoción en mis pasos. No había satisfacción prematura. Solo el frío entendimiento de que el tablero estaba preparado. Las piezas estaban en su lugar. Y nadie sospechaba que la médica silenciosa, la profesional obediente, la cirujana que había regresado humildemente, ya no era la misma persona. Era alguien mucho más peligrosa. Era alguien con un plan. Suscríbete para no perder esta transformación. El paciente importante era un senador. 68 años, diabetes mal controlada, hipertensión, y ahora una obstrucción arterial que requería cirugía de bypass coronario. Un caso delicado pero manejable para alguien con mi experiencia. El director médico organizó una reunión especial antes de la operación. Estaban todos, el jefe de anestesiología, el abogado del hospital, los jefes de departamento. La sala de juntas estaba llena de tensión. Este procedimiento tiene que ser perfecto, advirtió el director, mirándome directamente. El senador es amigo personal del ministro de Salud. Si algo sale mal... Nada saldrá mal, interrumpí, calmada. He revisado todos los estudios. El equipo está preparado. Todo estará bajo control. El jefe de anestesiología carraspeó. Yo personalmente supervisaré la anestesia. Lo miré directo a los ojos. Él desvió la mirada primero. Perfecto, dije. Entonces no hay nada de qué preocuparse. La cirugía estaba programada para el jueves. Yo tenía 3 días para prepararla. Pero no estaba preparando solo una operación. Estaba preparando la trampa más elaborada de mi vida. Durante esos 3 días, revisé meticulosamente cada protocolo, cada instrumento, cada detalle. Pero también hice algo más, documenté absolutamente todo. Cada decisión médica, cada recomendación del equipo, cada protocolo seguido. Le pedí al jefe de anestesiología que confirmara por escrito las dosis exactas que usaría. Le pedí al director médico que autorizara formalmente cada procedimiento. Le pedí al equipo quirúrgico que firmara los checklists preoperatorios. Estás siendo muy cuidadosa, comentó una enfermera. Después de lo que pasé, respondí suavemente, prefiero tener todo documentado. Nadie cuestionó mi paranoia. Era comprensible, después de todo. El jueves llegó. El senador entró al hospital rodeado de guardaespaldas y asistentes. Los medios estaban afuera. La presión era enorme.
En el quirófano, todo estaba listo. Mi equipo en posición. Los instrumentos esterilizados. Los monitores calibrados. El jefe de anestesiología se acercó con la jeringa preparada. Las dosis que acordamos, dijo, mostrándome el registro. Revisé los números. Eran correctos. Esta vez. Perfecto, asentí. La cirugía comenzó a las 9 de la mañana. Y fue impecable. Cada incisión exacta. Cada bypass colocado con precisión milimétrica. Cada sutura perfecta. El corazón del senador respondió mejor de lo esperado. Los signos vitales estables. La recuperación inmediata sin complicaciones. 6 horas después, cerré el último punto. Excelente trabajo, doctora, felicitó el anestesiólogo. Trabajo en equipo, respondí, quitándome los guantes. El senador despertó en recuperación 2 horas después, lúcido y sin dolor. El director médico entró a la sala con una sonrisa enorme. Sabía que lo lograrías, dijo, palmeándome el hombro como si fuéramos viejos amigos. Esto es exactamente lo que el hospital necesitaba. Me alegra haber podido ayudar, respondí. Lo que él no sabía es que durante esa cirugía, mientras salvaba la vida del senador, también estaba asegurándome de que todo el equipo médico firmara, autorizara y documentara cada decisión. Porque ahora, cuando llegara el momento de revelar la verdad sobre mi caso, tendría algo invaluable, la prueba de que podían trabajar con protocolos perfectos cuando les convenía. La pregunta entonces sería obvia, ¿por qué no lo hicieron en mi caso? Esa noche, el hospital celebró. Hubo champaña en la sala de juntas. El director dio un discurso sobre la excelencia médica. Mi nombre fue mencionado varias veces. Todos brindaron por el éxito. Yo brindé también. Pero mientras ellos celebraban, yo estaba pensando en el siguiente movimiento. Porque ahora confiaban en mí completamente. Ahora me necesitaban. Ahora dependían de mi silencio, de mi habilidad, de mi lealtad. Y esa dependencia era exactamente la grieta que necesitaba para empezar a destruirlos desde adentro. El director médico se acercó al final de la noche, con la corbata floja y el aliento a alcohol. Entre nosotros, susurró, sé que lo que pasó antes fue lamentable. Pero mira dónde estamos ahora. Somos un equipo imparable. Le sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sí, respondí. Imparable. El jefe de anestesiología fue el primero. No porque fuera el más culpable, sino porque era el más vulnerable. 2 semanas después de la cirugía del senador, empecé a notar un patrón en sus horarios. Llegaba tarde a las reuniones matutinas. Tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban sutilmente cuando preparaba los medicamentos. Las deudas de juego que había descubierto meses atrás estaban empeorando. Y cuando alguien está desesperado, comete errores. Yo solo tenía que esperar. No esperé mucho. Un martes, durante una cirugía de rutina, el anestesiólogo cometió un error menor, administró una dosis ligeramente elevada de relajante muscular. No lo suficiente para causar daño real, pero sí lo suficiente para extender la recuperación del paciente 30 minutos más de lo normal. Cualquier otro día, nadie lo habría notado. Pero yo estaba observando. Y documenté todo. No hice escándalo. No lo reporté inmediatamente. Solo guardé la información. Esperé. 3 días después, volvió a suceder. Esta vez con un paciente diferente. Otra dosis incorrecta, otro error menor. Ahora tenía un patrón. Lo llamé a mi oficina después de la segunda cirugía. Cerré la puerta. Le ofrecí café. ¿Está todo bien?, pregunté, con genuina preocupación en mi voz. Él se tensó. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? He notado algunas irregularidades en las últimas cirugías. Pequeñas cosas. Nada grave, pero... Su rostro palideció. ¿Qué irregularidades? Saqué los registros. Se los mostré. Estos ajustes en las dosis. Son menores, pero están fuera del protocolo estándar. Si alguien más los revisa... Nadie tiene que revisarlos, dijo rápidamente. Son ajustes técnicos. Decisiones médicas. Yo sé lo que hago. Lo sé, respondí suavemente.
Por eso te lo menciono a ti primero. Antes de que alguien más lo note. Lo vi calcular. Evaluar si estaba siendo amenazado o ayudado. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. Que seas más cuidadoso. Que descanses. Que si tienes problemas personales, busques ayuda. Sus ojos se abrieron. Sabía que yo sabía. No tengo problemas personales, mintió. Bien, sonreí. Entonces esto quedará entre nosotros. Salió de mi oficina sudando. Pero cometí un error que no cometió durante 3 semanas más. 3 semanas durante las cuales yo seguí documentando cada pequeña irregularidad, cada decisión cuestionable, cada vez que sus manos temblaban al preparar las jeringas. Hasta que llegó la cirugía que cambiaría todo. Era un caso pediátrico. Una niña de 7 años con un defecto cardíaco congénito. Cirugía delicada, sí, pero rutinaria para nuestro equipo. Yo estaba en el quirófano. Él administró la anestesia. Y cometió el error que había estado esperando. Confundió las jeringas. Una dosis adulta en un cuerpo infantil. Un error que en segundos podría ser fatal. Pero yo lo vi. Lo vi en sus ojos cuando se dio cuenta. Lo vi en la forma en que su mano se congeló. Lo vi en el monitor cuando el corazón de la niña empezó a desacelerarse peligrosamente. Y actué. Dosis de reversión, ahora, ordené. Atropina, 0.05 miligramos. Muevan. El equipo respondió inmediatamente. Revertimos los efectos en menos de 2 minutos. El corazón de la niña se estabilizó. La cirugía continuó sin más incidentes. La niña sobrevivió. Pero el error quedó registrado. Cuando terminó la operación, lo llamé al vestidor. Confundiste las jeringas, dije directamente. Fue un momento de distracción. ¿Yo? Un momento de distracción que casi mata a una niña de 7 años. Silencio. Tengo que reportarlo, continué. Es protocolo. Por favor, su voz se quebró. Si reportas esto, pierdo mi licencia. Mi carrera. Todo. Lo miré largo rato. Dame una razón para no hacerlo. Yo, tengo familia. Deudas. No puedo perder este trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de apostar tu salario. Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, interrumpí. Sé de tus deudas. Sé de tus errores previos. Sé exactamente cuánto tiempo llevas encubriendo tu deterioro profesional. Se dejó caer en una silla. También sé, continué, que fuiste parte del grupo que me destruyó hace un año. Que firmaste documentos falsos. Que testificaste en mi contra sabiendo que mentías. Levantó la vista, con miedo genuino. ¿Esto es venganza? No, respondí calmadamente. Esto es consecuencia. Le di 2 opciones: renunciar voluntariamente con una carta admitiendo sus errores, o enfrentar una investigación formal que expondría todo. Eligió renunciar. Su carta llegó al escritorio del director médico al día siguiente. Por razones personales y de salud, renuncio efectivamente a mi posición. El director me llamó esa tarde. ¿Sabías que iba a renunciar? Me lo mencionó, mentí. Parecía estresado últimamente. Esto es terrible. Ahora tenemos que buscar un reemplazo. Puedo ayudar con el proceso de selección, ofrecí. ¿Harías eso? Por supuesto. Es lo mejor para el hospital. Colgué el teléfono y me permití, por primera vez en meses, una pequeña sonrisa. 1 caído. Faltaban 2. Deja tu like si esta justicia te estremece. La caída del jefe de anestesiología creó un vacío de poder. Y los vacíos de poder revelan verdades. El hospital necesitaba un reemplazo urgente. Las cirugías programadas no podían detenerse. El director médico estaba desesperado por mantener las operaciones funcionando sin escándalos. Sugirieron un candidato externo. Un anestesiólogo de otro hospital con buena reputación pero sin conocer nuestros protocolos internos. Yo sugerí otra opción: promover a alguien del equipo actual. Alguien que conociera perfectamente cómo funcionaba todo. Alguien que pudiera empezar inmediatamente. Alguien que me debería el ascenso a mí.
Mi recomendación fue aceptada. Y ahora tenía un aliado en una posición clave. Pero no estaba aquí para hacer aliados. Estaba aquí para encontrar la verdad completa. Porque lo que había descubierto en esos documentos filtrados era solo la punta. Sabía que me habían usado como chivo expiatorio. Sabía que habían encubierto el error del cuñado del director. Pero no sabía cuántas veces lo habían hecho antes. Comencé a investigar los archivos históricos del hospital. No los oficiales, esos estaban limpios y perfectos. Los archivos reales, los que se guardaban en servidores viejos, en carpetas olvidadas, en emails que nadie pensó que alguien revisaría años después. Tenía acceso ahora. Mi reincorporación incluía privilegios administrativos que antes no tenía. Supuestamente para contribuir a la mejora de protocolos médicos. Usé esos privilegios. Y encontré un patrón. En los últimos 5 años, había habido 7 casos de negligencia médica encubierta. 7 casos donde errores graves fueron culpados a médicos junior, a enfermeras, a técnicos. 7 casos donde el verdadero responsable nunca fue investigado. 7 chivos expiatorios. Y yo era la 8ª. Pero había algo más. Algo que lo conectaba todo. El abogado del hospital, el mismo que había coordinado mi destrucción, había manejado todos los casos. En cada uno, había negociado acuerdos extrajudiciales con las familias. Pagos silenciosos. Acuerdos de confidencialidad. Pero los números no cuadraban. Las familias recibían compensaciones modestas. 100.000. 200.000. Cantidades razonables para cerrar casos sin ir a juicio. Pero el hospital reportaba pagos mucho mayores en sus registros internos. 500.000. 800.000. 1.000.000. La diferencia iba a algún lugar. A alguien. Seguí el dinero. Las cuentas del hospital. Las transferencias. Los pagos a consultores externos. Empresas fantasma. Cuentas en paraísos fiscales. Y todo llevaba a 2 personas, el director médico y el abogado. No era solo encubrimiento. Era fraude sistemático. Usaban los errores médicos para justificar pagos inflados. Se quedaban con la diferencia. Y destruían carreras para mantener el silencio. Mi humillación pública no fue personal. Fue negocio. Imprimí todo. Cada transferencia. Cada email. Cada documento que probaba el esquema completo. Lo organicé cronológicamente, lo documenté meticulosamente, lo preparé como un caso legal hermético. Y entonces entendí algo más. El senador. El paciente importante que había operado con tanto éxito. No fue casualidad que me lo asignaran a mí. El director necesitaba demostrar que el hospital era excelente. Necesitaba un caso de alto perfil que saliera perfecto. Y me usó a mí para lograrlo. Pero también era una forma de comprar mi silencio definitivamente. Hacerme parte del sistema. Comprometerme con su éxito. Me quise reír de la ironía. Mientras ellos pensaban que me estaban manipulando, yo estaba documentando cada paso. Guardé toda la evidencia en 4 ubicaciones diferentes. Esta vez no iba a depender de un solo respaldo. Pero aún no estaba lista para exponer todo. Porque la exposición pública era solo el final. Y yo quería que ellos sintieran exactamente lo que yo sentí. La caída lenta. La pérdida gradual de control. El momento en que te das cuenta de que todo lo que construiste está desmoronándose y no puedes hacer nada para detenerlo. Esa noche, el director médico me invitó a cenar. Una celebración privada por el éxito reciente del hospital. Solo nosotros 2. Acepté. En el restaurante, él pidió vino caro. Brindó por el equipo perfecto que habíamos formado. ¿Sabes?, dijo, relajado por el alcohol, cuando pasó todo aquello contigo, pensé que sería un problema permanente. Pero míranos ahora. Salimos más fuertes. Sí, respondí, tomando un sorbo de mi copa. Más fuertes. Entre tú y yo, continuó, bajando la voz, ese caso fue complicado. Pero hicimos lo necesario para proteger al hospital. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Entiendo perfectamente, mentí. Sabía que lo entenderías. Eres inteligente.
Por eso confío en ti. Me miró con esa sonrisa que creía amigable. Y yo le devolví la sonrisa. Porque ahora sabía todo. Absolutamente todo. Y él no tenía idea de que la persona sentada frente a él, la persona en quien tanto confiaba, la persona que creía haber manipulado exitosamente, ya no era su aliada. Era su peor pesadilla. Comenta si seguirías hasta el final. Pasaron 2 meses. 2 meses de sonrisas falsas y eficiencia profesional. 2 meses de cirugías perfectas y reuniones cordiales. 2 meses en los que el director médico creyó que tenía todo bajo control. Pero el control había cambiado de manos sin que él lo notara. Yo ahora decidía qué cirugías se programaban y cuáles se retrasaban. Yo recomendaba qué médicos ascendían y cuáles eran transferidos. Yo sugería cambios en protocolos que parecían mejorar la eficiencia, pero en realidad me daban más acceso, más información, más poder. Y todos aceptaban mis sugerencias porque, después de todo, yo era la mejor cirujana del hospital. La confianza que había construido era mi arma más afilada. El nuevo jefe de anestesiología me consultaba cada decisión importante. El equipo quirúrgico me buscaba para resolver conflictos. Los médicos residentes me pedían mentoría. Incluso las enfermeras venían a mí con problemas administrativos. Me había vuelto indispensable. Y esa indispensabilidad era exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso. El director médico organizó una reunión con inversores potenciales. Querían expandir el hospital. Construir un ala nueva. Modernizar equipos. Una inversión de 20 millones. Me pidieron que presentara los resultados quirúrgicos del departamento. Estadísticas que demostraran excelencia. Números que justificaran la inversión. Preparé la presentación más impresionante que habían visto. Tasas de éxito del 98.7%. Índices de mortalidad postoperatoria del 0.2%. Tiempos de recuperación reducidos en un 30% comparado con otros hospitales de la región. Satisfacción del paciente en 96%. Los inversores quedaron fascinados. ¿Cómo lograron estos resultados?, preguntó uno de ellos. Protocolos estrictos, respondí. Documentación meticulosa. Y un compromiso inquebrantable con la verdad médica. El director sonrió orgulloso. No captó la ironía. Después de la reunión, me llamó a su oficina. Lo hiciste perfecto, dijo. Los inversores están convencidos. Esto va a cambiar todo para el hospital. Me alegra haber podido contribuir. Quiero ofrecerte algo, continuó. Una posición en la junta directiva. Vamos a crear un puesto nuevo, directora de excelencia médica. Reportarías directamente a mí. Salario significativamente más alto. Beneficios ejecutivos. Me quedé en silencio, como si estuviera considerándolo cuidadosamente. Es un honor, dije finalmente. Pero necesito pensar en las responsabilidades que eso implicaría. Tómate el tiempo que necesites. Pero espero que aceptes. Te has ganado esto. Salí de su oficina sabiendo exactamente qué estaba haciendo. Me estaba comprando. O al menos, eso creía. Lo que no sabía es que cada reunión que teníamos, cada conversación que manteníamos, cada decisión que tomábamos juntos, estaba siendo documentada por mí. Grabaciones de audio cuando era legal. Emails confirmando conversaciones. Testigos indirectos que podían corroborar. Estaba construyendo un caso tan sólido que sería imposible de refutar. Pero aún no era el momento. Porque quería que sintiera lo mismo que yo sentí, la falsa seguridad antes de la caída brutal. Una semana después, el abogado del hospital me buscó en el pasillo. Necesito hablar contigo, dijo, mirando alrededor nerviosamente. Claro. ¿Mi oficina? Cerró la puerta detrás de él. He notado que tienes acceso a archivos históricos del hospital. Es parte de mi trabajo revisar protocolos antiguos para mejorar los actuales. Sí, claro, dijo, sin convicción. Solo quería asegurarme de que si encuentras algo irregular en esos archivos, me lo comuniques primero. Antes de tomar cualquier acción. Interesante. Estaba nervioso. ¿Debería estar buscando algo irregular?, pregunté inocentemente. No. Solo es un recordatorio de protocolo.
Todo lo que se encuentra en revisiones internas debe pasar primero por el departamento legal. Por supuesto, sonreí. Eso tiene sentido. Se fue, pero no antes de lanzarme una mirada que mezclaba sospecha y miedo. Sabían que algo estaba pasando. No sabían qué. Pero sentían que el terreno bajo sus pies comenzaba a moverse. Y tenían razón en estar nerviosos. Porque mientras ellos intentaban adivinar qué sabía yo ya sabía todo. Sabía de las cuentas ocultas. Sabía de los pagos fraudulentos. Sabía de cada carrera destruida para proteger sus secretos. Y ahora también tenía algo nuevo, miedo. El miedo de ellos. El miedo que yo había sentido cuando me humillaron públicamente, cuando destruyeron mi reputación, cuando me quitaron todo. Ahora ese miedo había cambiado de lado. Esa noche, acepté la posición en la junta directiva. El director celebró con champaña. El abogado felicitó con una sonrisa tensa. Los demás ejecutivos del hospital brindaron por el futuro. Y yo brindé con ellos. Porque mi aceptación no era una rendición. Era la posición final antes del jaque mate. Ahora estaba dentro de su círculo más íntimo. Ahora conocía cada decisión antes de que se tomara. Ahora tenía acceso a absolutamente todo. Y desde esa posición de poder aparente, iba a desmantelar su mundo pieza por pieza. Suscríbete, porque aquí todo cambia. La junta directiva se reunía cada primer lunes del mes. En mi tercera reunión como directora de excelencia médica, presenté una propuesta. Creo que deberíamos hacer una auditoría interna completa, dije, con mi voz más profesional. Revisar todos nuestros protocolos de los últimos 5 años. Identificar áreas de mejora. Demostrar transparencia antes de que llegue la inversión. El director médico frunció el ceño. ¿Es necesario? Nuestros números son excelentes. Precisamente por eso. Una auditoría voluntaria demuestra confianza. Nos protege de futuras acusaciones. Y si los inversores la piden después, ya tendremos todo preparado. Los otros miembros de la junta asintieron. Tenía sentido. El abogado intervino. ¿Qué tan exhaustiva sería esta auditoría? Completa. Casos médicos, protocolos financieros, recursos humanos. Todo. Vi cómo intercambiaba una mirada con el director. ¿No sería mejor contratar una firma externa?, sugirió el abogado. Podríamos, respondí calmadamente. Pero eso tomaría meses y costaría cientos de miles. Yo puedo liderar un equipo interno. Tengo acceso a todo y conozco el hospital mejor que cualquier externo. El director calculó. Una auditoría externa podría descubrir cosas que no quería que se descubrieran. Pero yo, su persona de confianza, controlando la auditoría interna. Me parece razonable, dijo finalmente. Adelante. Me dieron autorización total. Formé un equipo de 6 personas. Médicos jóvenes, brillantes, que no habían estado en el hospital durante los años del fraude. Personas sin compromisos con el sistema corrupto. Les asigné secciones específicas para revisar. Pero yo personalmente me encargué de los casos de negligencia médica y los pagos extrajudiciales. 3 semanas después, llamé a una reunión de emergencia de la Junta. Encontramos irregularidades, anuncié. El silencio en la sala era denso. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó el director, intentando mantener la voz estable. Discrepancias en los montos reportados de acuerdos legales versus los montos realmente pagados a las familias afectadas. El abogado palideció. Debe ser un error contable, intentó explicar. Eso pensé, respondí. Hasta que encontré el patrón. 7 casos en 5 años. Todos manejados por el mismo abogado. Todos con la misma estructura, pago inflado reportado internamente, pago menor a las familias, diferencia transferida a cuentas externas. Saqué los documentos. Los puse sobre la mesa. Esto es. Empezó el director. Fraude sistemático, completé. Y hay más. Estos casos fueron encubiertos. Se culpó a personal médico inocente. Se destruyeron carreras para mantener el silencio. Uno de los miembros de la junta tomó los documentos. Empezó a leer. Su expresión cambió de confusión a horror. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó.
Aproximadamente 3.2 millones en los últimos 5 años. La sala explotó. Preguntas. Acusaciones. Negaciones. El director se puso de pie. Esto es un malentendido. ¿Puedo explicar? Por favor, hazlo, dije calmadamente. No pudo. Porque no había explicación que funcionara. Los números estaban ahí. Las transferencias estaban documentadas. Los emails con el abogado confirmaban la conspiración. Necesito hablar con mi abogado, dijo finalmente. Claro, respondí. Pero primero, hay algo más que deben saber. Abrí otra carpeta. Este es mi caso. El que me costó mi carrera hace 2 años. Les mostré los documentos originales. El error del anestesiólogo. El encubrimiento. La decisión deliberada de culparme. Fui la 8ª víctima de este sistema. Y la razón por la que descubrí todo esto es porque viví el encubrimiento desde adentro. El director me miró con una mezcla de odio y miedo. Esto es venganza, acusó. No, respondí firmemente. Esto es justicia. La Junta votó unánimemente, suspensión inmediata del director médico y el abogado del hospital. Investigación criminal. Auditoría externa completa. En 48 horas, la noticia estaba en todos los medios. Director de prestigioso hospital suspendido por fraude. Esquema de millones descubierto por médica que fue injustamente acusada. Hospital enfrenta demandas de víctimas de encubrimiento sistemático. El director médico y el abogado fueron arrestados una semana después. Las familias de las otras 7 víctimas iniciaron demandas. 3 de los médicos que habían sido culpados injustamente fueron exonerados públicamente. El hospital me ofreció el puesto de directora médica. Rechacé. Ya no quiero trabajar aquí, expliqué en mi última reunión con la Junta. Este lugar representa todo lo que está mal en el sistema de salud. Y aunque hemos limpiado la corrupción, las cicatrices permanecen. ¿Qué harás?, preguntaron. Abrir mi propia clínica. Con los protocolos correctos desde el inicio. Con transparencia total. Con dignidad para cada médico y justicia para cada paciente. Me fui del hospital un viernes a las 5 de la tarde. No hubo ceremonia de despedida. No la quería. Caminé por los pasillos vacíos una última vez. Pasé frente a la sala donde me habían humillado públicamente. Pasé frente al quirófano donde había salvado cientos de vidas. Pasé frente a la oficina que había sido mi prisión y mi fortaleza. En la salida, me encontré con el jefe del departamento de enfermería. Una de las pocas personas que nunca dejó de hablarme durante mi caída. ¿Es verdad que te vas?, preguntó. Sí. Te vamos a extrañar. Ustedes no me destruyeron, respondí. Así que no tienen nada que lamentar. Me abrazó. Hiciste lo correcto. Lo sé. Salí del edificio. El aire fresco me golpeó el rostro. Y por primera vez en 2 años, respiré sin el peso de la venganza en mi pecho. No celebré. No grité victoria. No sentí alegría. Solo sentí paz. La paz de saber que la justicia, aunque tardía, había llegado. Deja tu like si crees en la justicia silenciosa. 6 meses después, inauguré mi clínica. No era grande. No era lujosa. Pero era mía. Y en ella, cada protocolo estaba diseñado para proteger tanto a pacientes como a médicos. Cada decisión se documentaba. Cada error se reconocía. Cada éxito se compartía. El día de la inauguración, llegaron flores de antiguos pacientes. Mensajes de colegas que habían seguido mi caso. Y 3 de los médicos que habían sido injustamente acusados antes que yo pidieron unirse a mi equipo. Queremos trabajar en un lugar donde la verdad importe más que la imagen, dijeron. Los contraté a todos. La clínica creció rápido. No por publicidad, sino por reputación. Los pacientes hablaban. Los médicos recomendaban. Las familias confiaban. El antiguo hospital nunca se recuperó completamente. La investigación reveló más irregularidades. Perdieron a los inversores. Tuvieron que cerrar 2 pisos. La mitad del personal renunció. Pero yo no sentí satisfacción por su caída.
porque mi venganza nunca fue destruirlos. Fue reconstruirme. Una tarde, mientras revisaba expedientes en mi nueva oficina, recibí una llamada. Era el director médico. Había salido bajo fianza. Enfrentaba juicio en 3 meses. ¿Qué quieres?, pregunté. Hablar. Solo 5 minutos. Tienes 3. Suspiró del otro lado de la línea. Nunca fue personal, dijo. Espero que entiendas eso. Fue solo las circunstancias. ¿Las circunstancias de robar millones y destruir vidas? Estaba protegiendo al hospital. Estabas protegiéndote a ti mismo. Silencio. ¿Alguna vez vas a perdonarme?, preguntó finalmente. No necesito perdonarte, respondí. Solo necesitaba que pagaras. ¿Y ya pagué suficiente? Pensé en las noches sin dormir. En la humillación pública. En los meses de soledad. En la identidad que me arrebataron. No, dije honestamente. Pero ya no es mi problema. Colgué. No volví a saber de él. Meses después, el juicio terminó. 5 años de prisión para el director. 6 para el abogado. Restitución completa a las familias afectadas. El hospital emitió disculpas públicas a cada una de las personas que habían sido injustamente acusadas. A mí me enviaron una carta formal. No la abrí. La tiré a la basura. Porque su disculpa ya no significaba nada. Había construido algo mejor de las cenizas de mi humillación. Había transformado el dolor en propósito. Había convertido la venganza en justicia. Y al final, no necesitaba su reconocimiento. Tenía el mío propio. Una mañana, mientras tomaba café antes de la primera cirugía del día, mi asistente entró con un sobre. Llegó esto para ti, dijo. Era una invitación. Un congreso médico nacional. Querían que diera una conferencia sobre ética en medicina y transparencia institucional. Sonreí. El título propuesto era, De la caída a la reconstrucción, cuando la justicia se convierte en legado. Acepté. No para hablar de venganza, sino para hablar de dignidad. Porque eso fue lo que realmente recuperé. No mi carrera. No mi reputación. No mi puesto en el hospital. Recuperé mi dignidad. Y nadie, nunca, podría quitármela de nuevo. Cerré el sobre y miré por la ventana de mi oficina. El sol entraba limpio, sin sombras. Y pensé en la médica que fui hace 2 años. La que caminó humillada fuera de un auditorio. La que perdió todo en 30 minutos. Ella no sabía lo fuerte que era. Pero yo sí lo sé ahora. Porque la venganza más poderosa no es destruir a tus enemigos. Es convertirte en alguien que ya no puede ser destruido. Fin.